Hola amigos, en el video anterior vimos que no hay otra manera para pagar por nuestros pecados y salvarnos. Vimos que Jesucristo es el único que puede ser sustituto y pagar por nuestros pecados. Y no hay otra manera, no hay otro nombre bajo el cielo dado para que seamos salvos. Ok, la siguiente pregunta aquí es: ¿está usted diciendo que Jesucristo es Dios? Sí, Jesús es Dios. Si Él fuera menos que Dios, Él no sería capaz de pagar completamente por sus pecados. Él es eterno y no tiene pecado. Algunas personas se preguntan cómo puede Jesús ser hombre y Dios. ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios y aún ser Dios? No obstante, uno necesita darse cuenta que un hijo puede ser un padre, un hermano, un esposo, etc. Jesús es la persona de Dios, quien tuvo un cuerpo humano preparado para él. Puesto que su cuerpo era humano, él fue llamado el Hijo del Hombre. Y como su cuerpo fue preparado por Dios, él es llamado el Hijo de Dios. Ok, vamos con la pregunta aquí. ¿Quién era Emmanuel? ¿Y qué significa ese nombre? Pues vamos a Mateo 1, Mateo capítulo 1, y queremos ver los versículos 23 al 25. Mateo 1, aquí nos dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Así que aquí la pregunta era: ¿quién era Emmanuel y qué significa ese nombre? Pues Jesús es Emmanuel, y Emmanuel significa Dios con nosotros. Así que vemos que Dios se humanó en la persona de Jesucristo. Vamos a la siguiente página, página número 9. Aquí la pregunta es: ¿Jesús proclamó ser igual a quién? Pues vamos a Juan 5:18. Juan capítulo 5, versículo 18. Aquí nos dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así que aquí los judíos entendían que Jesús estaba reclamando ser Dios, ser igual que Dios. Y la pregunta aquí: ¿Jesús proclamó ser igual a quién? Pues a Dios, así que escribe a Dios. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué los judíos querían matar a Jesús? Pues vamos a Juan 10:33. Juan capítulo 10, en el versículo 33, nos dice aquí: le respondieron a los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que la pregunta era: ¿por qué los judíos querían matar a Jesús? Pues ellos mismos contestan a Jesús diciendo que no le apedrean por buenas obras, sino por blasfemia, porque siendo hombre se estaba haciendo Dios. Así que ponga ahí: porque Jesús se hizo Dios. Ok, vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién es el único Salvador? Pues vamos a Isaías 43:11. Isaías 43:11. Aquí en Isaías 43:11 nos dice: Yo Jehová,
y fuera de mí no hay quien salve. Así que, ¿quién es el único Salvador? Jehová, Dios, ¿verdad? Y el punto aquí es, en el Nuevo Testamento, Jesucristo se llama el Salvador. Pero aquí nos está diciendo que Jehová, y fuera de él no hay nadie que salva. Eso significa, por la lógica, que Jesús, ¿por qué? Porque los dos son el único Salvador. Pues vamos a seguir a la siguiente. De acuerdo con Juan 4:42 y Tito 2:13, ¿quién es Jesucristo? Pues vamos primeramente a Juan 4:42. Nos dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así que aquí la pregunta era, ¿quién es Jesucristo? Pues aquí dice, Salvador del mundo, el Cristo. Así que Jesús es Dios. Él es el Salvador. Vamos a ver también Tito 2:13. Tito 2:13. Tito capítulo 2, versículo 13. Nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que aquí la pregunta es, ¿quién es Jesucristo? Pues Él es el gran Dios y Salvador. Él es el que se va a manifestar en gloria. Él es el que viene. Así que ahí tratan de decir, no, gran Dios está refiriendo a Dios y no, pero no se puede. Aquí está hablando de la manifestación, del regreso de Cristo. Y realmente está hablando de Él como gran Dios y Salvador. Pues vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo llamó Tomás a Jesús? Vamos a Juan 20:28. Juan capítulo 20. Aquí en Juan capítulo 20, versículo 28 nos dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Así que aquí la pregunta era ¿cómo llamó Tomás a Jesús? Pues, Señor mío, Señor significa el que manda. Tú mandas en mi vida, estaba diciendo Tomás. Y además de eso dice, Dios mío, tú eres mi Dios. Así que Jesús es Dios. Él es el Salvador. Él es el que manda y debe mandar en nuestras vidas. Pues vamos aquí a la siguiente pregunta. ¿Qué estaba preparado para Jesús? Vamos a Hebreos 10:5. Aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 5 nos dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí está hablando de Jesús, que Dios el Padre, pues le creyó un cuerpo, le preparó un cuerpo. Y la pregunta aquí era, ¿qué estaba preparado para Jesús? Un cuerpo para que viniera y para que llegara a ser el sacrificio que se necesita para pagar nuestros pecados y para justificarnos, para que podamos ir al cielo. Ok, vamos a la siguiente parte. Dice, lea Filipenses 2, 5 al 8 para contestar las siguientes preguntas. Así que vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, 5 al 8 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que aquí la pregunta que sigue es: ¿por qué no era incorrecto para Jesús igualarse a Dios? Pues Él era Dios en su esencia y realmente se despojó y se hizo carne para poder obrar la obra de la salvación, para poder sacrificarse para salvarnos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se humilló Jesús? Pues dejó mucho de su poder y se limitó en un cuerpo para poder obrar la obra de la redención. Si te ha gustado nuestro video, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o nuestra página de Facebook para más contenido. Y recuerda que si tienes alguna duda, puedes contactarnos a través de nuestro correo o WhatsApp.